Vamos. Entonces, volvemos. Hablaré entonces de literatura y derecho. Voy a intentar traer una conexión de la obra Fundación de Asimov con la teoría de las pruebas. Un análisis sobre una perspectiva de la psicohistoria, un concepto que tiene en este libro, creado por un personaje que se llama Harry Seldon. Harry Seldon desarrolla entonces un método de análisis de las masas, a través de la psicohistoria, un proceso de origen matemático, conductual y sociológico, con la orientación de predecir el futuro. ¿Sí? La idea es de que existe un imperio galáctico y este imperio va a sufrir una crisis. Y con la crisis vamos a tener 30 años, 30.000 años de barbarie. Con este método de Harry Seldon, se puede reducir el tiempo de barbarie, creando en polos opuestos de la galaxia dos nuevos modelos de sociedad. Son las fundaciones originales. ¿Sí? Esta propuesta tiene siempre la idea de porcentajes, de una lógica, de que las crisis van a tener soluciones con los enciclopedistas, con los sociólogos, Andrea. Entonces, es impresionante que no tienen la concepción de que las soluciones son con las personas del derecho. Yo creo que es una predicción inteligente, ¿eh? Es una idea más inteligente. Mira, la propuesta entonces de la psicohistoria tiene todo que ver con la teoría de las pruebas. Estamos en un momento de la revolución 4.0, ¿sí? Todo tiempo trabajamos con nuestros aparatos tecnológicos, yo estoy acá cercado de ellos, ¿eh? Tengo el control del tiempo, el control de mi pantalla de computadora, el control del ordenador, los utensilios todos para manejarnos el tiempo. Este sentido de encontrar un mecanismo social que no esté directamente vinculado hoy con las tecnologías es imposible. ¿Sí? Damos clases, tenemos reuniones y audiencias de una manera telepresencial, situaciones cotidianas con la necesidad de la intermediación de aplicaciones y programas, así como la asunción sin fin de actividades por parte del ser. ¿Sí? Ya voy a avanzar. Bien, acá está la trilogía. ¿Sí? Un reflejo de este espectro cada vez más en el proceso judicial es la figura alejada de la realidad de los hechos de la vida, por lo que defiendo la inexistencia del principio de la búsqueda de la verdad real. Este precepto en derecho laboral, por ejemplo, todo tiempo escucho en las audiencias, Neto, en Brasil los jueces siempre hablan eso, ¿eh? Y estamos acá buscando la verdad real. ¿Qué verdad real? ¿Qué es la verdad real? Rodrigo, ¿qué es la verdad real? Yo también tampoco. No sé qué estamos haciendo muchas veces por aquí. Hoy en día, todos los procesos judiciales tienen una captura de una pantalla, de WhatsApp, de una charla de WhatsApp, así como algún elemento que parte de una relación con intermediaciones digitales. Todos los procesos están así. Yo hago eso también. ¿Eh? Entonces, hablamos de blockchain, cadena de custodia y otros elementos de protección de las relaciones virtuales. Pero, ¿cómo se pueden juzgar las cuestiones de esta manera? O adoptando las fases probatorias, y acá, Estefanía, nuestro profesor Jordi Ferrer, en las 3 etapas de la prueba: elementos, valoración, justificación, ¿sí? Pero, ¿cómo vamos a trabajar con la prueba justificada en los juzgados cuando no se puede hablar de verdad real?
Y tenemos la inteligencia artificial. La panacea de resolución de las demandas ahora, de la justicia. Mira, la inteligencia artificial trabaja con algoritmos, ¿sí? La cadena de algoritmos es hecha por un ser humano. Bien, miren esto. Google Fotos, 2015, una forma de categorizar las imágenes personales. Y mira, Ricardo, la manifestación de racismo. A máquina agregaba las fotos en un mismo grupo de simios, individuos y personas negras. Esto, un algoritmo, inteligencia artificial. Yo me acordé cuando percebí esto de Galton y la premisa de la teoría eugénica. Más uno, Gaidar, creado por la Universidad de Stanford. El software hace un análisis de las caras de las personas y trae la definición de una persona heterosexual o homosexual. Esto es un aplicativo también. Inteligencia artificial. Avanzando, un reclutador de Amazon hacía la selección de currículos y siempre los currículos que tenían prioridad eran los de los hombres. Porque el algoritmo tenía en la cadena de Amazon muchos trabajadores que eran hombres. Entonces, la escoja del algoritmo no era tan difícil. ¿Sí? Vamos a seguir la regla que tenemos aquí. Y hacía esta selección. El proceso judicial. Compás de la justicia de los Estados Unidos. ¿Eh? Un programa que era usado por los jueces para dar sentencias, condenas criminales, y en los datos que tenían, las recomendaciones hechas a los magistrados era que las decisiones fueran más duras con los negros, porque en estos datos tenía que cometían más crímenes. Entonces, es un aplicativo, sí, estoy terminando, gracias, Juli. Un aplicativo también basado en la inteligencia artificial que tuvo operación 3 años. Yo pienso cuántas condenas fueron hechas con bases en esta premisa. ¿Sí? Entonces, cuando Seldo pensó la psicohistoria para escapar de la barbarie y crear 2 fundaciones en la galaxia, yo creo que podemos pensar también en la inteligencia artificial con la misma premisa. Pero yo pienso, ¿estará lista para hacer que con los casos judiciales tengamos desde ya la aplicación de la inteligencia artificial? ¿Se puede justificar sentencias interna y externamente con la inteligencia artificial? Tenemos estos ejemplos y yo creo que tenemos muchos otros. Entonces, quedo con esta reflexión y agradezco a todos por el tiempo. Julieta. Bueno, muchas gracias, Marco. Muchas gracias por el manejo del tiempo. Llamamos entonces a Suelin Sang, ¿no está? Está Bien, en línea. en línea, bien. Presento entonces a Suelin Sang de China con su ponencia Outlooks of the Marsh from a Legal Perspective. Freding Zhang, Hablar inglés. Inglés. ¿puedes reactivar el audio? Sí, sí. Freding Zhang, okay, Hello. you can turn on your microphone. Yes, I turned on the microphone and now I will share my screen. Okay, wait a moment, please. So, okay, now you are able to share the screen. Go ahead.
It's okay. We are seeing your screen now. Go ahead, 10 minutes. Hello. Can you hear me? Yes. 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 Okay. Thank you for inviting me, Professor Rabinovich. And now I will introduce you a very famous book in China, The Outlaws of the Marsh from a Legal Perspective. And this is the book. Outlaws of the Marsh is one of the 4 classical Chinese novels. This book tells the different stories of 108 heroes who were forced to go up to a mountain one by one, gradually became stronger, fight against the corrupt Song Dynasty government, and finally accept the government's recruitment. And these 108 heroes were formerly Earth's evil stars imprisoned by a wizard, and later they became human. Became human, and they rob the rich, give the money to the poor, and they fight against the government. But they finally gathered in a mountain which is called Liang Mountain to fight against the army. This novel successfully created distinct images of Song Jiang, Lin Chong, and other characters, and also shows readers the political and social conditions of the Song Dynasty, which is 1,000 years ago in ancient China. Lin Chong is the most relatable character among these 108 heroes, as you can see in this picture. There are 5 main characters in this novel, but Lin Chong is the most famous one because he has many similarities with us ordinary people. In this novel, chapter 10 of this book is called Lin Chong's Snowy Light at a Temple, which is full of helplessness and sadness in life. Lin Chong used to be an officer in an army, as you can see in this picture. This picture shows a movie. There are a lot of movies transformed by this novel, and this movie is just one chapter in the novel which shows Lin Chong's stories. And he was an officer in the army, and he is very strong in Chinese Kung Fu. He has a beautiful wife, but his wife was molested by the son of a high-ranking official, Gao Qiu, who then fabricated charges to frame Lin Chong, which you can see in this picture. Lin Chong is not an officer anymore. He became a criminal, but he was innocent. And Gao Qiu's son secretly ordered his servant to sell his sword to Lin Chong. After a few days, Gao Qiu asked his servant to take Lin Chong home on the grounds of looking at the sword, because Lin Chong didn't know the way to the Gao Qiu's home. The servant deliberately brought him to a military area, and the law says, the ancient Chinese law says the low-level officers like Lin Chong were not allowed to enter the military area. It was a crime to enter this area with weapons, which Lin Chong were carrying Gao Qiu's sword. And in the end, Lin Chong was sentenced to tattooing on the face, and you can see in this picture, he has a tattoo on his face, and the tattoo says the tattoo mainly indicates where the criminal went to serve. And on the snowy night in the temple, Lin Chong changed his views and decided to arrange himself and his family. And finally, Lin Chong went to Liang Mountain to fight against the government with the other 107 heroes. In this case, we can say the key witnesses were missing, and the claims and defenses of the plaintiff
and defendant were so weak, and there was a lack of sufficient evidence to support this case, making this case essentially a mystery. According to today's criminal legal system, Lin Chong should be acquitted based on the principle of presumption of innocence. When the judiciary is corrupt and punishments are harsh, everyone has some anti-legal intentions towards to the heroes who use their fists to achieve justice. And when I was a little kid, I read this novel like 20 years ago. I thought this novel is very interesting. I was so the stories of those heroes fighting with the government, with the army, were so attractive to a little kid. But I see it in a different view now, because now I know more about laws, and I see the Song Dynasty based on this novel, the Song Dynasty. The government, the law of this dynasty is so corrupt, and I can help myself thinking about the question: if I were Lin Chong, what would I do when the son of a high-ranking officer sent me to the jail when I was innocent? I didn't do nothing. So with such a cruel legal system and such a corrupt judiciary, it is no wonder that the author wants to create so many anti-legal characters and stories. Reading Outlaws of the Marsh, it is so easy to think of such a jurisprudence question. When faced with an unreasonable legal system, should we blindly comply with it, or should we temporarily comply with it and reform it through legal procedures, or should we immediately resist it and destroy the whole legal system? Ancient China also had laws, but it was not so-called society ruled by law. The characteristic was the will of powerful people. They control the law, and the law truly became a tool of those powerful people. Today, many new laws have emerged in response to the needs of the times, which should be celebrated, but the apparent completeness of the law is not enough. As students of law school, we need to think more deeply. What is the true value pursuit of the law? This question of whether law has positive or negative value is more important than the question of lawlessness. Once a law with negative value is implemented, it will be more terrible than no law at all. If law has zero value, legislation is meaningless. If law has negative value, legislation will only be harmful and unhelpful, just like the novel says. So many innocent people were sent to jail while they were innocent. It shows the legal system has negative value. Legislation must focus on the interest of the people. Whether it embodies the interest of the people must be proven by the history of human society, and should not be based on the declarations of the makers of laws. This issue not only involves legislation or whether there is a law to follow, it is related to the entire process of building the rule of the law. And thank you. This is my speech. Wubai is the best. Bye. Thank you, Suelin. A continuación, hablamos con Marcelo Zúñiga Cruz de Chile y su exposición sobre Entre laberintos legales y burocracias opresivas. Yo no lo estoy viendo a Marcelo, no sé si Marcelo está acá. Ah, perdón, está acá. Más cerca de lo que está pensando. Bueno, Marcelo nos va a hablar entre laberintos legales y burocracias opresivas, la contundente crítica de Kafka al sistema jurídico. Adelante, Marcelo. Muchas gracias en primer lugar por esta valiosa instancia. Bien, el próximo 3 de junio del año 2024, este año, digamos, se va a cumplir el centenario del fallecimiento de Franz Kafka, el autor checo cuyo legado en la literatura es irrefragable.
Su influencia abarcó diversos ámbitos del conocimiento y la reflexión humana, entre ellos, por supuesto, el derecho. La contribución de Kafka al campo jurídico es de gran importancia, ya que su obra literaria plantea interrogantes fundamentales sobre el poder, la justicia y la naturaleza humana. A través de sus obras emblemáticas como El proceso, La metamorfosis, En la colonia penitenciaria o El castillo, Kafka nos invita a una profunda reflexión en torno al sistema jurídico y a sus implicancias en la sociedad contemporánea. En el proceso, el protagonista, Joseph K., se enfrenta a un sistema laberíntico y opresivo, en el cual las reglas y los procedimientos carecen de todo sentido y de transparencia. La obra comienza con el personaje principal, despertando una mañana cualquiera para descubrir que está siendo arrestado, aunque no se le informa por qué crimen se le acusa. Este absurdo inicio establece el tono para el resto de la narrativa, en donde la lógica y la justicia se desvanecen, dejando al protagonista y al lector en un estado de constante desconcierto. De la literatura de Kafka, quizás influenciada por la idea de legitimidad en Max Weber, subyace un cuestionamiento de fondo en torno a la justificación axiológica del proceso como mecanismo idóneo y adecuado para la resolución de los conflictos que se presentan en la interrelación social. Kafka, en última instancia, cuestiona que las instituciones jurídicas se constituyan para hacer probable aquello que, sin ellas, sería improbable. En ese sentido, el proceso no sería un instrumento adecuado para la adjudicación adecuada de la justicia, sino que por el contrario lo hace improbable. La idea de legitimidad del proceso se cuestiona cuando Joseph K., ofuscado frente al juez de instrucción, exclama, abro comillas, no reconozco a este proceso como tal, precisamente por la forma en que se está llevando a cabo. Cierro comillas. En esta frase también puede concluirse una visión crítica del formalismo jurídico tan presente en los siglos XIX y comienzo del siglo XX, a través de escuelas tales como la escuela francesa de la exégesis o bien la escuela histórica de pensamiento. Por otro lado, uno de los elementos más intrigantes en el proceso es la omnipresencia de la cosa juzgada. A lo largo de la historia, la figura de la ley se presenta, o más bien parece ser inexplotable, impenetrable e incluso indiferente. La cosa juzgada representa la idea de que el individuo está condenado desde el principio, sin importar lo que haga. Esta idea de que el individuo está condenado desde el principio, sin importar sus acciones o intenciones, refleja esa visión pesimista de Kafka sobre la existencia humana. La cosa juzgada sugiere que el sistema judicial está predispuesto a culpar al individuo independientemente de su inocencia o culpabilidad real. Esta noción refleja la alienación y la impotencia inherente a la relación del individuo con la sociedad y, por supuesto, con la ley. Esta novela plantea preguntas cruciales sobre la equidad, la responsabilidad y la rendición de cuentas en los procesos judiciales. ¿Cómo se pueden garantizar normas claras y accesibles para todos los ciudadanos? ¿Qué medidas pueden adoptarse para prevenir el abuso del poder y la alienación en el sistema judicial? En La metamorfosis, Kafka presenta la historia de Gregorio Samsa, quien una mañana cualquiera despierta convertido en nada menos que en un insecto. La obra, en este contexto, se convierte en una poderosa alegoría que invita a reflexionar sobre cómo la sociedad trata a aquellas personas que son considerados diferentes o anormales. La transformación de Gregorio en un insecto sirve como un recordatorio visual de la alteridad, de la existencia de aquellos individuos que no se ajustan a las expectativas normativas. La metamorfosis de Kafka es mucho más que una historia sobre la transformación física de un individuo. Es una exploración profunda sobre la alteridad y la necesidad de tratar justamente a aquellos que son percibidos como diferentes. Nos lleva a reflexionar sobre la necesidad de garantizar la igualdad y el respeto hacia todos los seres humanos, incluso cuando difieren de la norma establecida. El castillo, otra obra emblemática de Kafka, sumerge al lector en un mundo burocrático y misterioso en donde el protagonista, K, lucha por obtener el reconocimiento de las autoridades del castillo. Esta obra cuestiona la legitimidad del poder y la autoridad en el sistema legal, instigando una reflexión sobre la responsabilidad y la transparencia en las instituciones jurídicas. ¿Cómo pueden establecerse mecanismos para asegurar que las instituciones legales sean responsables y rindan cuentas ante la sociedad? ¿Qué medidas pueden adoptarse para evitar la arbitrariedad y la opresión en la toma de decisiones judiciales?
En última instancia, El Castillo no solo es una historia sobre un individuo que busca el reconocimiento ante el mundo burocrático, sino que también es una obra que incita a la audiencia a cuestionar la legitimidad del poder y a considerar la responsabilidad de las instituciones legales y en la preservación de la justicia. Por último, en la colonia penitenciaria, Kafka nos introduce en una máquina de tortura y emplea métodos inhumanos para impartir justicia. ¿Quién diría que aprender de la experiencia de la Inquisición de la Iglesia Católica en los siglos XVI, XVII y XVIII llevaría a Kafka a premonir tempranamente, a comienzos del siglo XX, lo que sería la historia del tormento en el fascismo o en el nazismo? O incluso en tiempos más actuales, en las técnicas de interrogatorio mejorados, como se le denomina, por los Estados Unidos en su guerra en contra del terrorismo. Y para no ir más lejos, ¿qué se podría decir sobre los métodos aplicados por la inteligencia y el ejército israelí en el actual conflicto en Gaza? Esta obra confronta el tema de los límites éticos y las insuficiencias morales de la tortura y en la administración de justicia. Nos invita a Kafka, por supuesto, a reflexionar si los fines justifican o no a los medios. Plantea a Kafka preguntas esenciales sobre el equilibrio adecuado entre el castigo más bien, y la rehabilitación en el sistema penal, y cómo podemos asegurar que la justicia se administre de manera humana y respetuosa con la dignidad de las personas involucradas. Pienso, por ejemplo, en cárceles estadounidenses, ¿no?, que se ubican fuera de su territorio, como en Guantánamo o bien en Abu Ghraib, en Irak, digamos, todo en el contexto de las guerras en contra del terrorismo. ¿Cómo podría, sino aplicarse esta idea de tormento, esta idea de máquina de tortura en estas circunstancias? Aunque Kafka ya no esté entre nosotros, su legado literario nos insta a cuestionar las estructuras de poder y a examinar la responsabilidad tanto del Estado como de los ciudadanos, como también de los operadores del derecho, y a buscar formas de garantizar una justicia más equitativa y humana. La inclusión de textos de Kafka en la literatura obligatoria de las facultades de Derecho sería un enriquecimiento, diría yo, flagrante para las futuras generaciones de juristas, quienes podrían encontrar en su obra una fuente cuanto menos profusa de debate y debate sobre los fundamentos y los desafíos de los sistemas jurídicos contemporáneos. Concluyo, finalmente, leyendo una reflexión de Kafka en voz del capellán en El proceso, que envuelve una profunda crítica sobre la axiología que fundamenta el derecho. Abro comillas. En el proceso no hay que creer que todo es verdad, sino hay que creer que todo es necesario. Cierro comillas. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. A continuación nos hablará Gonzalo Gana Dobratinich de Argentina con su ponencia denominada Metáforas y Silencios por una poética del derecho. ¿Dónde está Gonzalo? No está acá, ¿no? No lo estaría viendo. Usted puede ser espiritual, algo así. A ver, Gonzalo, levanta la mano o algo. Ahí te veo. Bueno, está bien, perfecto. Muy bien, ahí podés abrir tu micrófono. Ahí estamos, ahí estamos. Bien, bueno, muchas gracias a todos y a todas por la amable invitación. Placer volver a ver a maestros, maestras y colegas. Voy a dar inicio a mi ponencia, que por cuestiones de tiempo voy a proceder a leer. En su texto, El silencio de las sirenas, Kafka trastoca el relato, del cual difícilmente pueda establecerse un origen. Nuestra referencia contrastable y más cercana será la Odisea, pero como expone Blanchot, su escritura le permite revelarse a la tradición. El texto propone una nueva voz, sublevada a la que manifiestan las sirenas en el canto 12 de la obra de Homero, que indica: «Ea célebre Odiseo, gloria insigne de los aqueos, acércate y detén la nave para que oigas nuestra voz». Luego no dirán nada más, un silencio intencional, deliberado. ¿Qué es lo que cantan las sirenas? ¿Cuáles son las cuestiones que despliegan y generan tamaña desesperación y enajenación en sus oyentes? ¿Dónde habita la violencia de ese canto que también asedia a Jasón o que exige a Orfeo tocar su lira para civilizar las almas de los mortales? Atado a la nave, Odiseo es el único que escucha.
él mismo se ha encargado de tapar con pan de cera caliente los oídos de cada uno de los tripulantes. No quiere que nadie más participe. En su canto, las sirenas se dirigen a él, lo llaman por su nombre. Pero a diferencia de la tradición establecida, Kafka subvierte el relato y propone que, abro comillas, las terribles seductoras no cantaron cuando pasó Ulises, tal vez porque creyeron que aquel enemigo solo podía herirlo el silencio. Y agrega, Ulises no oyó el silencio, estaba convencido de que ellas cantaban y que solo él se hallaba a salvo. El silencio, por lo tanto, así quizá se presenta como una forma de comunicación. Se le otorga un papel funcional activo, que suple lo que Oncina Coves llama la pretensión epistémica excesiva. En este orden de ideas, ¿cómo encontrar un recinto de absoluta presencia que no tenga para sí un doblez, un antagónico revelador e inoportuno? Esa marcialidad y deserotización de la narrativa jurídica elimina toda pregunta en torno a sus textualidades. Parece ser que en el saber jurídico determinados espacios no se han explicitado de manera intencionada, donde el silencio jurídico solo permite su identificación por parte de los operadores jurídicos, que al igual que Odiseo, solo ellos conocen, escuchan y son capaces de interpretarlo. ¿Es posible que la literatura pueda desestructurar el riguroso y desubjetivado lenguaje jurídico? Hace tiempo que desde su aparato singular la literatura ha dejado su marca, mientras que el derecho entorpece en sus desdoblamientos y posibles derroteros. Abro comillas citando a Roland Barthes. Todo lo que las ciencias humanas están descubriendo hoy en día, en cualquier orden de cosas, la literatura lo ha sabido desde siempre. La única diferencia está en que no lo ha dicho, sino que lo ha escrito. Cierro comillas. Ante el silencio del saber jurídico, ante ese bisbiseo adusto, formal y racional que implica el acto de normatizar la realidad, ¿cómo pensar desde afuera su formación y funcionamiento? Aquí la interpelación, ¿cómo interpretar los silencios o el silencio de la ley? Lugares opacos, vacíos, inaccesibles que mantienen la existencia del derecho y sostienen su desarrollo en el imaginario social. Espacios endogámicos, rituales que obstaculizan el cambio, palabras incomprensibles, redacciones encriptadas, prácticas arbitrarias, son imágenes propias de un espacio silenciado en el saber jurídico. La desarticulación, desnaturalización de la escritura jurídica implica la visibilización quizá del monopolio del lenguaje. El texto jurídico parece evitar esta mirada marginal, desde los márgenes. El derecho exige, reclama, compensa, articula, organiza, moviliza y ordena. Da cuentas de su realidad como producto social, lo cual lo hace esencialmente deconstruible. El examen sobre las poéticas intervinientes en su constitución permite el traslado sobre la estructura narrativa del mismo texto jurídico. Confronta y disputa su constitución y estatuto en dos niveles. Un micronivel, en tanto, abro comillas, martilla sobre la materialidad del lenguaje teórico, y un macronivel, el cual opera sobre los puntos ciegos que genera el discurso absoluto. Los enunciados jurídicos eluden su retrospección e intentan restituir rápidamente su centro vacío. Abro comillas. El proceso de formación y constitución del discurso jurídico no marcha pues a tontas y a locas. Hay un principio de control que provee, en última instancia, la lógica de esa estructura. Cierro comillas. En el texto jurídico se articula la integración fragmentada de sus elementos. Una disección detallada expone espacios como ley, norma, prisión, cárcel, violencia, juez, abogado, cliente, sociedad, castigo, justicia divina, derecho arbitrario, poder policial, burocracia. Ahora bien, en un macro nivel, todos esos espacios encuentran una sistematización hermética, una historicidad que los estabiliza y presenta como un discurso que ha omitido los embates y engañifas del lenguaje. Entramados textuales, articulaciones inconexas, palabras puestas minuciosamente, también serán parte constitutiva de esa narrativa.
funciones que se presentan como condiciones habilitantes para instituir y consagrar al andamiaje jurídico. Abro comillas. El discurso jurídico debe comprender y evaluarse no solo por lo que descarta de sí, sino por lo que atestigua con esa exclusión. Es evidente que esto le acuerda una atmósfera de extravagante clandestinidad, pero los juristas saben que en límite esto es así. El discurso jurídico es en gran medida un discurso clandestino. Cierro comillas. A modo de cierre, será sobre estas consideraciones antecedentes que podemos interrogarnos. ¿Qué motiva el silencio ante esa posibilidad epistemológica de que la literatura u otros saberes piensen o desdoblen al derecho? Un rumor, un bibiseo, murmullo, un susurro que existe al momento de pensar articulaciones entre los registros de lo jurídico y lo otro. Ese control adusto que nos obliga, como diría algún autor, abro comillas, a hablar en voz baja. ¿Cómo poder correr el velo ideológico que inviste al derecho sin hacerlo desde el derecho mismo? ¿Es posible pensar desde otras categorías teóricas el ámbito jurídico? Abro comillas. El arte no es una ciencia. El efecto estético no es efecto de conocimiento, pero requiere de este, en tanto denuncia diferenciadora de la ideología, para conocer la realidad imaginaria, ideológica, de aquello de cuya realidad social se apropia la ciencia. Estaticidad transgredida por esteticidad. La literatura espejaría quizá el fenómeno legal y en ese acto revelaría sus contradicciones, tensiones y silencios. Pero sin embargo, esa excedencia también es un canto carente. Gonzalo, quedan 2 minutos. Quizá en ese panorama desolador sea el que nos permita visibilizar despliegues, funcionamientos del derecho para despojarlo de sus ornamentos y restituirlo a su cuerpo poético. En definitiva, para, abro comillas y concluyo, verlo a cara limpia, sin afeites ni púdicas perfecciones, verlo en su despertar, con sus inevitables lagañas, con sus dolores viscerales, con su mal humor en sus días buenos, verlo desnudo en su realidad, sin máscaras de imágenes puras con las que antaño se jugaba el amor, ausentes, un clima quebrado, sin ritmo, lejos del secreto dorado, sin ráfagas hechiceras, falseando el misterio, vestido de pudor con rubor, todo en orden, como paraíso erótico, sin su ficción que lo preserva, que lo desilusiona. Muchas gracias.